a toda su gente, ¿no? A todos sus socios de marca, todos sus distribuidores, porque estamos a punto de comenzar. Si pueden prender sus cámaras, a Mr. Scott Fardulis le gusta que nos veamos. Él dice, me encanta que nos veamos, o sea que si pueden prender sus cámaras, va a ser algo muy, muy emotivo esta conferencia. O sea que asegúrense de conectar a toda la gente. Tenemos gente conectándose, ya vemos ahí nada más nada menos que a la famosa Esther Ruiz con su gorra de Longevity, ¿ok? Vemos a Claudia, la famosa Claudia. Esa playera me gusta, Vemos a Claudia también, a Alicia, a Ulises, ¿ok? Y tenemos gente que se está conectando. Vemos ahí a Jackie también, gente que está conectando por teléfono. ¿Quién más? Tenemos a Rosa. Ya vemos ahí en pantalla a Mr. Scott Fardulis, pero todavía no hay que saludarlo ni nada así que se siente un poquito raro, ¿no? Incómodo poquito, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar unos 2-3 minutos para que nuestra gente se conecte. Sé que la gente se está conectando en diferentes partes, o sea que vamos a esperar unos 2-3 minutos. Mr. Scott, I'm just telling our people, our team, that we're going to wait a couple more minutes. We're just going to give probably 2 to 3 minutes, yes, of courtesy for people to connect, you know. But if you want to say hi to the team, that would be awesome. You have no audio, Mr. Scott. He left. ¿Quieres algo a tomar? All right. Voy a poner a todos en mudo. Mute all, porque puedo ver a toda la gente que tiene sus micrófonos abiertos. How about now? Can you hear me? Perfect. Oh, phew. Okay, good. Excellent, excellent. Hey, you know what's really cool? I'm getting better at really concentrating on hearing Spanish. And so I knew what you were saying about giving them another, you even said, I think, another 1, 2, or 3 minutes. That's correct. Yes. And so I'm getting better at understanding. That's awesome. You know what we should do? We should definitely have, you should definitely like do a video in Spanish for all of us. Like just practice your Spanish and you know, have it on writing and then say it to the team on Spanish so you can read it. That would be awesome. Okay, if you all will be patient with me and you don't mind me practicing, I feel really comfortable with this group. I'll practice if you don't mind me sounding naive. Not at all. That's gonna be great. I think it's gonna be great if you can do that. That would be awesome. I think you have the controls of unmuting and muting all the people. I just gave you the access of being the host. Okay. So it actually kicked me out as the host. So if you wanna, whenever you're ready, just unmute everybody and unmute me so we can start the call whenever you are. Okay, wonderful. Let me mute everybody. Okay, you and I are unmuted, so that's good. Perfect. Let's record this. You're recording the call, so that's awesome. Okay. Muy buenas noches, muchachos. ¿Cómo se encuentran? Sé que toda la gente que se está conectando a diferentes partes de aquí de Estados Unidos, incluso tenemos gente que se conecta a diferentes partes de Estados Unidos y tenemos un par de personas que se está conectando de otros países, que eso es excelente. Quiero felicitarlos, ¿no? Felicito a cada uno de ustedes que está conectado en esta llamada. Fue una llamada que se anunció el día de hoy a las 8:15 de la mañana en la llamada del despertador y en algunos mensajes y textos y llamadas privadas que un servidor hizo y lógicamente que su gente hizo, ¿no? Estamos muy contentos, muy emocionados por el hecho de que, número uno, tenemos nada más, nada menos que al embajador Esmeralda en esta conferencia.
Y quiero que sepan quién es él, porque muchos de nosotros conocemos la historia de Mr. Scott Fardulis, conocemos la historia de su bella esposa Juliette Fardulis y de sus 3 hijos encantadores, ¿no? Y hemos visto su historia en videos, hemos visto su historia en revistas, incluso lo hemos visto en la convención en frente de cientos de miles de distribuidores, y pues es impresionante poder tener a un individuo tan importante dentro de la comunidad de Longevity con nosotros. O sea que asegúrense de que esta noche, ¿ok?, te regales estos, no sé, 30, 40 minutos, el tiempo que él se vaya a tomar, te los regales para ti, obséquiatelos a ti, desconéctate del mundo exterior. Veo aquí gente que está en pantalla como la señora Alicia y Jaime, muy buenas noches, como Celestina, gente que está en la pantalla, que van a poner atención. Hagan de cuenta que este es nuestra universidad, no hagan de cuenta, esta es nuestra universidad. Yo estoy listo con mi libreta aquí, estoy listo con mis notas, o sea que quiero decirles que este fin de semana vivimos algo extraordinario con Mr. Scott Fardulis y todos los embajadores, ¿no? Sin embargo, te voy a hablar de Mr. Scott. Mr. Scott es conocido dentro de Longevity como la persona que más rápido ha llegado a los rangos, ¿ok? Dentro de la comunidad de Longevity. Solamente hay 5 embajadores en Longevity. Está nuestros uplines y están 5 embajadores, para no mencionar nombres y no dejar ninguno. Hay 5 embajadores y todos ellos, ¿ok?, han llegado en un tiempo pues razonable, se puede decir así. Pero Scott Fardulis llegó en tan solo 5 años, llegó a embajador esmeralda, ¿ok? Embajador esmeralda. Un embajador esmeralda tiene que mover mínimo $1 millón en ventas en un equipo, ¿ok? Él tiene equipos en todas partes del mundo, en donde se encuentra Longevity, él tiene equipos. O sea que, chavos, tenemos a una persona sumamente gigante dentro de la compañía, tenemos a un líder extraordinario dentro de la industria de redes de mercadeo. O sea que hay que poner máxima atención. Préndanme sus cámaras para decirle hola, no prendan sus micrófonos, pero préndanme sus cámaras para decirle ahora hola, perdón, a Mr. Scott, ¿ok? Si pueden dejar su cámara prendida, dejen su cámara prendida. O sea que sin más que decir, sin más preámbulos, Mr. Scott, la llamada es toda tuya. Mr. Scott, the call is all yours. All right. Thank you so much, Ricardo. I know you said some wonderful things about me. Hold on. Let me mute out those lines. 13. Okay. Sorry about that. Yeah, thank you so much, Ricardo. I know you said some very nice things about me. Much appreciated. And listen, I had an absolute blast this past weekend down in Houston with you and Mariella. It was wonderful. And we spent some great quality time together, and we learned a lot together as well. And I'm excited because tonight on this call, we're going to talk about why our future is so incredibly bright. I mean, it is that good. So thank you for inviting me on tonight. No, thank you very much, Mr. Scott. Para la gente que lógicamente acaba de escuchar lo que Mr. Scott nos comparte, dice que ha sido un fin de semana espectacular. Tuve la oportunidad de estar con Mr. Scott, con su esposa Juliette, mi esposa Mariela, en el estado de Houston, y fue algo espectacular. Él nos comparte que tenemos que estar preparados para nuestro futuro, que va a ser algo increíble para todos nosotros, ¿no? O sea que simplemente nos dio las gracias. Whenever I do a call, I always very kindly and humbly ask everybody that it's possible for to please turn your cameras on, because we're a team and it's great to see your faces and to see each other here together. Obviously, if you're not able to turn your camera on, we understand. But if you can, we want to see your faces so we know you're here with us in spirit. Cuando hago una llamada dentro de la plataforma de la cual estamos ocupando, con todo respeto le pide a las personas que de favor prendamos nuestras cámaras para podernos ver y podernos interactuar un poquito, simplemente por el hecho de que somos una familia y como no nos vemos muy seguido, quiere que nos veamos, aunque sea por este medio. If you're naked, you have permission to leave your camera off.
si estás desnudo, tienes el permiso de poder quitar la cámara, no la tienes que prender. One time it was so funny. We were doing this call and there was like 3 pages of people. So, 75 to 100 people on here. And someone forgot that they were on camera and they had just gotten out of the shower. So they're drying off with their towel and moving all around. And we're like, hey, turn your camera off. Comparte que una vez había aproximadamente 75, 80, 100 personas en una conferencia al igual que esta, y que todo el mundo tenía su cámara prendida, y una de las cosas chistosas fue de que una persona se estaba terminando de bañar y salió de la regadera y tenía su cámara prendida y prácticamente todo el mundo le decía, hey, apaga tu cámara, está prendida y te estamos viendo, necesitas apagar tu cámara. Yep. After you do these enough times, there's always great stories to tell. But, I'm going to back up about a week and a half ago because we're all coming off the excitement and the energy that was created from Dr. Wallach and the business training that we did in Los Angeles. And I just wanted to personally thank you. I'm so proud of all of you for being there and for promoting the event. And I know Esther and Fernando and other people, you drove in from Northern California and you made a big production out of it. I'm just so impressed by every single one of you and your commitment of leadership. So I just wanted to say thank you and acknowledge all of you for promoting that event. Dice que al estar haciendo este tipo de conferencias por mucho tiempo, usualmente hay bastantes historias que podemos contar, ¿no? Y bastantes historias con las cuales nos podemos relacionar, pero quiere regresarse un poquito a un par de semanas atrás acerca del evento que tuvimos con el doctor Joel Wallach el día 26 de enero. Quiere agradecerles a todos ustedes que hicieron el esfuerzo de estar en ese evento. Mencionó a Esther Ruiz, mencionó a Fernando Magos, a Ulises, a toda la gente que vino de lejos y que hizo el sacrificio para poder estar ahí con nosotros. Se les agradece bastante de parte de Mr. Scott y lógicamente gracias por su esfuerzo y por su cooperación por estar ahí con nosotros. I know at that event, we're very specific and we talked about business building techniques and methods for growing your team. And I hope all of you have been able to put those to practice over the last week. Él sabe que en ese evento se habló muy específicamente de estrategias de negocio y que fuimos muy claros acerca de las estrategias de negocio en las cuales se platicaron y que por lo tanto él quiere decir quiere asumir que pusimos todo lo que aprendimos en práctica durante las 2 semanas que han pasado. And I think by now you all know that this past weekend we had a first time ever really big event where all of the ambassadors came together and we taught in training format a lot of the techniques that we've used to become successful over the years. And we shared that with everyone who was in attendance. It was a really well-attended event and much appreciated by everyone that was there. The good news is you have several of your teammates that are on this call tonight that were there firsthand and they learned and have brought back information to share with all of you. Para este entonces, probablemente ustedes ya saben que no fue una sorpresa el evento que tuvimos este fin de semana en la ciudad de Houston con los embajadores, que es el primer evento dentro de los 20 años o 22 años que lleva la compañía en existencia. Es la primera vez que todos los embajadores se unen juntos y hacen un evento de esta magnitud. Una de las cosas más importantes nos compartes que algunos del equipo, algunas personas del equipo estuvieron en este evento y que obtuvieron la información de la fuente principal y por lo tanto nos lo van a compartir en las conferencias futuras. So one of the things I'd like to remind everybody is that, when Juliet and I became ambassadors, we broke a record for the short amount of time that it took to reach that position. And I want you to know that ever since we accomplished that now, 2.5 years ago, we have never missed our qualification at 5-star or above. From the moment we hit that qualification, we hit it month after month after month. We never miss. And so it's important for me to share that with you because I want everyone to understand the importance of building a strong, stable, predictable business and knowing that what you created it's built to last.
nos quiere recordar un poquito de la historia entre su esposa Juliet y él cuando empezaron este negocio. Rompieron uno de los récords más grandes dentro de la compañía, que es haber llegado a embajadores, pero no solamente han roto ese récord, sino han mantenido su récord como embajador. Todos los meses, desde el día que ellos calificaron, ellos siguen recalificando su rango cada mes, ¿ok? Cada mes recalifican su rango y por lo tanto eso le da a él y a su familia un negocio sólido. Y que es muy importante que él nos recuerde eso a todos nosotros por el hecho de que tenemos que saber que un negocio viene, por lo tanto, de la recalificación y no solamente del rango. And, you know, now my kids are interested in building the business. So our oldest son has done a great job of building the business. And now our son number 2, who just turned 16, is really excited to build the business as well. And I tell them all, you know, I want you to feel proud of what you create. And I want you to build it to last a long time. And so I don't do anything with entitlement. I don't give them anything. If they want it, they have to earn it and work hard for it. And so even though they started building the business, my 16-year-old started building the business this last summer, it's now been about 7 months. And we're celebrating tonight because today he just learned officially that after 7 months of really hard work and inviting his friends to see the business at 15 years old, he just accomplished the position of 1-star executive. And we're super excited for him being 16 years old and accomplishing it. And it's rock solid. Like he'll qualify at least at that position every month moving forward. So that's what I'm talking about. Dice que una de las cosas acerca del negocio tan sólido que ellos tienen es de que la familia ve qué es lo que ellos están haciendo, ¿no? Su esposa Juliet y él. Y por lo tanto, su familia, sus hijos, quieren emprender el mismo camino que sus papás, ¿no? Porque los papás son un reflejo, o los hijos son un reflejo de los papás. Y su hijo, que tiene 15 años, que es el segundo de ellos, empezó lo que fue a los 15 años el negocio de Longevity. Y lo interesante es de que el día de hoy están ellos celebrando, ¿ok? 7 meses después están celebrando su calificación de su hijo como ejecutivo 1 estrella dentro de la compañía. Pero lo interesante es de que él no le da absolutamente nada a su hijo, ¿ok? Simplemente le da la mentoría y le da lo que es las herramientas para que él pueda y las vaya a aplicar. O sea que después de estar intentando y aprender, el día de hoy calificó como ejecutivo 1 estrella y pues están celebrando ese gran logro, ¿no? And thank you, everybody. One of the things that I really appreciate is that, you know, we've worked hard and I've worked very, very closely with Mr. Ricardo to develop what's called the 72-hour game plan. And when we were in Los Angeles, one of the things that we did is we filmed 4 videos that teach the different components of the 72-hour game plan. And so we're excited to let you know that that is a formal training program that is on video that's being edited right now, and it's just moments away, and it will very shortly be uploaded onto Universidad Longevity, and you will have full access to that and learn the 72-hour game plan. Mr. Scott y un servidor hemos tenido la oportunidad de trabajar juntos dentro de este desarrollo del sistema que se ha venido creando. Y este fin de semana pasado, Mr. Scott y un servidor grabamos un par de videos, para ser exactos 4 videos, donde estos 4 videos representan el plan de 72 horas, que significa qué es lo que tienes que hacer con tu prospecto en las primeras 72 horas que se inician. Por lo tanto, él nos comparte que mientras tú y yo estamos platicando, están editando estos videos y los están poniendo en un formato donde todo lo vamos a poder ocupar como una herramienta y que en las próximas horas o probablemente en el próximo día estos videos van a estar accesibles para todos nosotros. So let me share with you really briefly, in my opinion,
why the 72-hour game plan is so significant to you building a long-term stable business. You see, anybody can show the plan. That's pretty simple. Here's what most people don't have. They don't have an active plan to implement with a brand new person once they get started. And so imagine yourself going to a job for the very first time. If you showed up to work and you weren't told exactly what to do and how to do it and when to get it done, you would just be confused. You'd be frustrated, and you'd probably end up quitting your job because people like to be told what to do and they like to be able to know that they're pleasing their boss. Well, it's the same principle when you start somebody in longevity. You have to be able to show them exactly what to do once they commit to working side by side with you in longevity. That's the value of the 72-hour game plan, is that you're making people feel comfortable and you're putting them at ease when you give them tasks that they can perform in a short period of time. Déjate comparto un poco acerca de la efectividad del plan de 72 horas. Nos comparte Mr. Scott. La efectividad del plan de 72 horas es sumamente importante porque todo mundo puede hacer presentaciones. Todo mundo puede ir y dar una presentación y firmar a una persona. Pero la psicología detrás del plan de 72 horas, conforme Mr. Scott dice, es acerca de, da una analogía de un trabajo nuevo. Dice, imagínate ir a un empleo nuevo. Imagínate que vas a un empleo nuevo y que no te dicen qué hacer. Cuando estás en este empleo nuevo sin que te dicen qué hacer, pues tú te vas a sentir perdido, te vas a sentir un poquito fuera de ámbito, ¿correcto? Porque nadie te avisó qué hacer. Bueno, es exactamente cuando tú, pasa exactamente cuando tú inscribes a un socio nuevo, a un distribuidor nuevo dentro de tu organización y ahora no le das las herramientas correctas para que puedan ir y puedan aplicar lo que es su negocio. O sea que la sencillez y la efectividad del plan de 72 horas es sumamente importante que la dupliquemos con nuestros equipos y la gente nueva. So whether you're 15 years old, like the people my son's mostly working with, or you're 85 years old, everyone needs to follow the simple system of the 72-hour game plan. And I'm telling you, once you understand it, once you learn it, once you practice it, you will see that it is a perfectly duplicable system, and it will take you from being a beginner network marketer to being a full-time professional network marketer. And you see, your calendar will get busy very, very quickly, and you won't have time for anything else because you'll be supporting so many people and duplicating so many people, which makes your commission check go way up. And then you're going to be able to say, you know what? I don't need to have another job. I don't need to have a career. I have my career in longevity, and it is doing way better than anything else I could be putting my attention to. No importa qué edad tenemos, puedes tener 15 años, puedes tener 85 años, siempre y cuando tú lleves a cabo la sencillez acerca del plan de 72 horas, lo único que te va a dar a ti es una herramienta para poder algún día decir, ¿sabes qué? Yo ya no ocupo mi trabajo, yo ya no ocupo mi carrera, simplemente me voy a dedicar al 100% a lo que es longevity. Por lo tanto, la sencillez, no dejes que la sencillez del plan de 72 horas no te deje aplicar la información que tiene. O sea que es sumamente importante que nos dupliquemos en esos 4 simples pasos. All right, so I'm going to change subjects now, and I'm going to talk to you a little bit about this contest that's going out right now called the Power of 90. My friends, this is for sure the biggest contest I have personally ever seen in network marketing in over 30 years. 30 years of time. Hold on, let me mute those lines out again. Okay, so in 30 years, I have never seen a contest more exciting, more inviting, and more inclusive than the one that we have right now at Longevity, and it's called the Power of 90, and I'm going to tell you all about it. Vamos a cambiar un poquito la tonalidad acerca de esta conferencia. Vamos a hablar acerca de el reto o la promoción que tiene Longevity, que se le llama The Power of 90, el poder de 90, ¿okay? Así es como se le llama.
dice que en sus 30 años, ¿ok? Dentro de la industria de redes de mercadeo que él ha estado, nunca él ha visto una promoción tan gigante, ¿ok? Y tan impresionante como la que el día de hoy nos va a compartir y como la que John Jeffrey ha lanzado. And I just posted on the chat bar right now, I just posted the link of where you can go to see this, and you can download it and you can get all the details for yourself. Y acaba de poner en lo que es el grupo de chat aquí en Zoom, lo que es el link para que puedas hacerle clic, puedas bajar lo que son las reglas y lógicamente puedas tú verlo por ti mismo acerca de qué se trata y de qué es lo que va a estar hablando, por si gustas verlo. So once you go download this and you get used to it, I'm telling you, it's game on. So I'm gonna explain the basics of this contest right now, but the main thing to know is every single person should participate, because when you participate, you have a chance to win massive, I mean serious prizes inside this contest. And I'm gonna show you what you can earn, because when you see the value, the tens of thousands of dollars that have gone in to making sure that we capture everybody's attention, you're not going to want to miss out, because there's a very high probability that all of you will win something, because they do drawings every single week. Dice que una de las cosas más importantes acerca de este reto es de que cualquier persona que está dentro de nuestra comunidad necesita agarrar y, literalmente hablando, inscribirse a esta promoción, por el hecho de que todas las semanas, todos los días de la semana, por los próximos 90 días, va a haber rifas y la probabilidad de que alguno de nosotros la gane, si es que nos inscribimos, es muy alta. O sea que no queremos perder esa inscripción. So you've got to register by February 6th. You have 2 more days to get your registration in. Where do you register? You go to the link that I posted in the chat bar and just simply fill out the registration. It's free to enter, and it's going to be a lot of fun, and I encourage you to participate, because if you don't, it means you have a 0% chance of winning anything. And there's a lot that they're giving away, but you have a 0% chance of winning anything. And if you do enter into the contest, just by building the business you already do, enrolling people, sponsoring people, signing people up with CEO packs, signing people up with any order as a customer, just for every transaction you have, and even the transactions of the people that you enrolled, that counts for you as well. And you're constantly racking up points, increasing your chance of winning these amazing prizes. Él nos exhorta que agarremos y nos registremos. Acaba de poner una vez más lo que es el link para que vayas y te registres si es que no lo has hecho, por el hecho de que la posibilidad de que llegues a ganar algo si no te registras es 0. Por lo tanto, si tú te registras en el link, simplemente por hacer algo que ya estás haciendo dentro del negocio, que es patrocinar, que es presentar, que es prospectar, por inscribir a gente que de por sí ya haces, la posibilidad de que ganes algo durante todo este periodo de 90 días va a ser más elevado. Por lo tanto, te tienes que registrar antes de febrero 6 para que puedas entrar a este concurso. Si no te registras antes de febrero 6, entonces ya no vas a participar dentro de este concurso. So this is a contest that works all over the world seamlessly. What that means is that you can know somebody in Phoenix, Arizona, who knows somebody in Dallas, Texas, that knows somebody in Tokyo, Japan. And all of that is linked to you. That's your team. Everywhere it goes, anywhere in the world, in our 17 countries, you are capturing entries that all add up for you, making it more likely that you can win these prizes. Y tenemos que recordar que este es un reto, ¿ok? O un concurso dentro de tu comunidad nueva que estás creando. Por lo tanto, al tú iniciarte en esta promoción, si tú inicias a una persona que se encuentra en otro estado, ¿ok? Y esta persona que se encuentra en otro estado conoce a otra persona que está en otro país dentro de John Jeffrey, mientras John Jeffrey esté en el país, ¿ok? Toda esta gente que tú estás iniciando
tú estás obteniendo la posibilidad de ganar alguno de estos concursos o de estos premios que están dando. ¿Okay? O sea que este reto de Power of 90 está en Tokio, Japón, está en todas partes del mundo y está corriendo simultáneamente. O sea que mientras tú inscribas gente, tu posibilidad de ganar y la posibilidad de tu equipo es más alta, más elevada. Yeah, so some of the prizes that they're giving away is really expensive cookware. It's called La Crusade. And we have La Crusade, and it took us years to justify, paying for, these expensive pots and pans. But, they're the best. They're really good. We own them, and they're giving away high-end vacuum cleaners, big screen, flat screen TVs that are like 4K, high pixels, high definition. They're giving away all kinds of certificates, as well as the grand prize. You're not even going to believe this. They are giving away a car. That's right. They're giving away a car. And so that's why you need to enter into this contest, so you have the opportunity to not only win some of the amazing prizes they're giving away, like luggage and useful things, but a car, for goodness sake. So this is exciting. I've never seen this happen before. Una de las cosas más impresionantes que está haciendo este reto, que es el Poder 90 o The Power of 90, es de que están obsequiando cosas tanto como utensilios para la cocina, que es una marca, los utensilios para la cocina que están obsequiando es una marca muy cara que se llama La Crusade, ¿ok? Que Mr. Scott Fardulis y su esposa Juliet, ellos usan La Crusade dentro de su comedor, dentro de su cocina, pero que les tomó bastante tiempo, ¿ok? Cuando iniciaban poder comprar esa marca, porque es muy cara, ¿ok? Y no solamente eso, nos comparte que van a dar lo que son pantallas, o sea, televisiones de alta resolución. Nos van a regalar en las rifas maletas, ¿ok? Para ciertos viajes, ¿ok? Van a regalar aspiradoras, y una de las cosas más interesantes y que probablemente todos están emocionados, y quiero que me hagan la cara de emocionados cuando diga esto, van a regalar lo que es un automóvil, un carro, literalmente hablando, un carro, y que él siente que él nunca se ha visto eso. Todos dicen que van a ser de ellos, pero en realidad va a ser mío. Y él no dijo eso, pero yo sí lo dije. ¿Okay? I see people dancing around in the background. Dice que hay personas bailando ahí atrás en sus pantallas. Knowing the way that this team invites and recruits and enrolls, I'm pretty sure that there's going to be multiple people from this team right here that are going to be winning some serious prizes. And I cannot wait to celebrate you for being able to do that. It's going to be fun. Dice que sabiendo la manera como este equipo de personas trabaja y sabiendo la manera como este equipo de personas hace las cosas, que él sabe de antemano que muchos de nosotros que estamos en esta línea vamos a ganar diferentes tipos de premios y diferentes premios para nosotros, que no tiene duda él alguna de esas. So let me just explain the basics of how this works. And remember, you can go online and you can print this off or read it for yourself, but here are the basics. So it starts on February 1st. So it's retroactive to the beginning of the month, and you must have registered by February 6th. That's this coming miércoles. Dice que va a ir solamente un poquito sobre encima acerca de las reglas, ¿ok? Pero que empezó en febrero 1, lógicamente, del 2019, y que todo ha sido retroactivo en dado caso de que todavía no te hayas registrado. O sea que si te registraste hoy, tú va a contar lo que metiste en enero 1, va a contar, no importa qué día te registres, siempre y cuando te registres antes del día 6 de febrero. Okay, now, once you register, in order to participate, you must personally enroll 3 people. Got it? 3. 1, 2, 3. 3 people with a minimum of 100 QV. And once you do that, you're activated into the contest. Una vez que te registras dentro del concurso, para poder empezar a participar dentro de todos estos maravillosos premios, hay una regla muy esencial. Y la regla es de que tienes que
registrar o patrocinar personalmente a 3 personas con un mínimo de 100 QBs, ¿ok? No bebés, QBs, que es volumen calificable, ¿ok? Un mínimo de 3 personas. So once you get those 3 people, you get 1 point per entry up to 5. So you can get 1 point per entry, 1 point per activated person, up to 5. So that's 5 points. And then per person, you get, So, and then you get 5 bonus points on top of that for having fulfilled somewhere between 3 and 5. So example, if you have 3 people, you get 1 point. And then you get 5 bonus points for having 3 people. So that would be 8 points. If you have 5 people, you get 5 points plus 5 bonus points for a total of 10. And every point you receive is an entry into the drawing. O sea que una de las cosas más impresionantes que John Jevery está haciendo es de que te está dando extra puntos cada vez que tú inscribes a 3 personas. O sea que la regla número 1 es de que cuando tú inscribes a 3 personas, tú vas a obtener 3 puntos. ¿Ok? Y cuando tienes estos 3 puntos porque inscribiste a 3 personas, la compañía te va a obsequiar 5 puntos más, que quiere decir que ahora vas a tener un total de 8 puntos o de 8 boletitos que van a ir a lo que es esta rifa. O sea que tu posibilidad de ganar alguno de los premios va a ser más elevada porque tienes ahora 8 boletos de vez de solamente 3. Ahora, si tú metes a otra persona, a 2 personas más, que metiste a 5 personas en total, ¿ok? Lo que hace la compañía es de que te regala 5 tickets después de cada tercera persona. O sea que vas a tener 10 boletos, ¿ok? En total que van a entrar a la rifa cuando tú inscribes mínimo a 3 y superior. Okay, now it gets really exciting. I'm going to use the same category of 3 to 5 people. If you enroll those people, instead of the minimum of 100 QV, let's say that you enroll each of them with CEO packs. Okay, so now the example just changed. Instead of a minimum order of 100 QV, if all of your enrollments or any enrollment with a CEO pack, you automatically get 1 point per enrollment, but with a CEO pack, you get an additional 5 entries, 5 more points per CEO pack that you enroll. So instead of 1 point, you'd get 6 points for a CEO pack. And then you get the additional 5 bonus points for accomplishing 3 to 5 enrollments. Ok, una de las cosas que John Jevery hizo muy emocionante para todos nosotros es de que cuando tú inscribes a 3 personas dentro de tu negocio nuevo, si debes de inscribirla solamente con 100 puntos calificables, ahora la inscribes con un CEO, la compañía te va a dar ese punto, ¿ok? Porque lo inscribiste con 100 puntos, pero como lo inscribiste con CEO, te va a obsequiar 5 puntos más. O sea que cuando tú inscribes a 3 CEOs, ¿ok? Te va a dar 6 puntos por CEO, ¿ok? Por CEO, más aparte te va a dar los otros 5, ¿ok? 5 tickets gratis por haber inscrito, ¿ok? A lo que es, pues, estas 3 personas. O sea que vas a tener un total, nada más, nada menos que de 23 puntos, ¿ok? 23 points, right? 23 puntos dentro de la rifa porque inscribiste a 3 CEOs más los 5 puntos gratis que te dio John Jevery. And remember, each point is 1 entry into the drawing. So if you had 23 points, that's 23 entries. So you have 23 possibilities in the drawing of having your name pulled when those prizes are selected. Ahora, tenemos que recordar que estos puntos equivalen a boletos, ¿ok? Y estos boletos entran dentro de la rifa. Por lo tanto, si tú tienes 23 puntos, tienes 23 boletos o 23 posibilidades, ¿ok? De ganarte algo dentro de la rifa, que eso es lo más impresionante. ¿Por qué? Por el hecho de que ahora, por 3 CEOs, tienes 23 boletos dentro de una rifa
donde la posibilidad que ganes es muy elevada. And then it gets more exciting. Now you're going to enter a new category. So once you enroll 6 people, you get 1 point per entry, 5 points per CEO pack, and 10 points for hitting the category of 6 to 9 enrollments. So 6 to 9 is the category. It's 1 point per person between 6 and 9, 5 points per CEO pack, and then 10 bonus points on top of that for entering that category. That's a lot of entries. Yes, Isn't that amazing? It's exciting. It's exciting. I know. It's so exciting. Ok, aquí viene lo interesante. Lo que hace Jongevery es de que cuando inscribes de 3 personas a 9 personas, ok, Jongevery te va a dar 1 punto por persona. Pero como inscribiste, lógicamente, probablemente CEOs, debes de solamente 100 puntos. Ahora Jongevery te va a dar, si inscribiste 9 personas, te va a dar 1 punto, como CEOs, 1 punto por estas 9, o sea que tienes 9 puntos, más 5 puntos por cada CEO. O sea que tienes 45 puntos en los CEOs, ¿ok? Más 9 puntos por el punto extra que te dieron, más 10 puntos extra que te están regalando. O sea que vas a tener un total de aproximadamente 60 boletos, ¿okay?, dentro de la rifa para que puedas ganar alguno de todos estos premios. I know. And as if that isn't exciting enough, there's one more category. Oh my God. So, I know. Y si eso no es suficientemente emocionante todavía, hay una categoría más. Que dejen, Mr. Scott, go slowly on this one because I gotta take notes because I want to translate the right way, please. Yes. So now we're entering the category of 10 plus enrollments. Ok, ahora vamos a entrar a la categoría de personas que meten a 10 personas personales o más. Okay, this is the maximum category for acquiring points. Esta es la categoría más alta para poder adquirir boletaje o boletos. So let's be claro about this. Vamos a ser clear acerca de esto. Yes, we have to be clear about this because anyone who wins the car is probably going to have to be in this category. Ok, tenemos que ser muy claros acerca de esto, porque cualquier persona que vaya a ganar el carro va a provenir de esta categoría. So if you have 10 or more enrollments, so let's just use the number 10 for the example. Si tienes 10 o más personas que inscribiste, vamos a usar el número 10 como ejemplo. However, you can have as many beyond 10 as you want to because it's the largest category, and any number over 10 gives the same possibility of points, but obviously with each enrollment, you're putting more entries into the box. Sin embargo, vamos a usar el número de patrocinadores número 10, pero puedes tú inscribir a más de 10 por el hecho de que mientras más personas inscribas, más boletaje vas a tener dentro de la rifa y por lo tanto la posibilidad de que ganes la rifa va a ser mucho más elevada. So follow this carefully. With 10 entries, you're going to get 1 point per enrollment, and you're going to get 5 points per CEO pack on top of that. And because you entered the category of 10 plus enrollments, you are going to receive 20 bonus entries just for hitting that category. So the total points on that example would be 10 times 1 is 10. And if all of those were CEO packs, 10 times 5 is 50. Now you have a total of 60 entries. And then just for hitting the category, you get 20 bonus entries. So the minimum points you'd get with 10 people with 10 CEO packs would be 80 entries. That's huge. It is huge. It is huge. Ok, so aquí viene lo interesante. Cuando tú inscribes a 10 personas o más, simplemente por inscribir a 10 personas,
olvidémonos de qué tipo de paquete sea, la compañía te va a dar un punto por estas 10 personas, ¿correcto? Pero ahora asumamos que estas 10 personas son CEOs. O sea que como ya te dieron un punto por cada persona que inscribiste, tienes 10 puntos. Pero si son CEOs, te van a dar 5 puntos extra por cada persona. ¿Ok? O sea que eso es algo muy interesante porque ahora tú tienes 10 puntos más 5 puntos extras por cada CEO. Tienes 50 puntos por los CEOs más 10 puntos por persona, o sea que tienes 60 puntos. Pero lo interesante es que ahora la compañía te obsequia a ti, ¿ok? 20 puntos extra por haber metido, ¿ok? A estos 10 CEOs. O sea que te van a dar un total de 80 puntos, ¿ok? O 80 boletos para entrar a esta rifa. O sea que es algo impresionante porque si inscribimos a 10 CEOs, nos dan 80 tickets, ¿ok? No solamente para entrar a la rifa del carro, sino para entrar a la rifa de todos los productos y de todos los premios que se van a estar obsequiando durante los 90 días. So each one person that you enroll beyond 10 with a CEO pack gives you 6 more entries. Each one person, because you get 1 point for the person, 5 for the CEO pack. So it's just +6, +6, +6. Every person you put in beyond number 10. Y después de la persona número 10 que tú inscribes con el paquete CEO, la compañía te va a dar 6 boletajes más o 6 puntos más para poder estar dentro de la rifa. O sea que después de los 10, ¿ok? Si tú inscribes a un número 11 como CEO, te da otros 6 puntos. Si inscribes a un número 12 con CEO, te da otros 6 puntos. Y así sucesivamente, ¿ok? Por indefinido de personas que tú inscribes. O sea que solamente hagamos las matemáticas. Si inscribimos a 20 CEOs, ¿ok? 20 CEOs son por 6 puntos, son 120 puntos por 20 CEOs, más los 20 puntos que nos regalaron, estamos hablando de 140 puntos. ¿Ya me escuchan? 140 puntos simplemente por inscribir a 20 CEOs dentro de la organización. I mean, isn't that exciting, everybody? I'm like losing sleep about this. I lay in my bed, I look at the ceiling, and I'm getting my brain to quiet down. Then I think I need to take the product Hemp FX Relax so I can just get a little bit of sleep. And then I'm so excited when I wake up, I've got to take Hemp FX Uplift to get myself going again. And it's an endless cycle. So I'm pretty pumped up right now. Dice que no creen que esto es algo tan emocionante, pero tan emocionante que cuando se va a dormir y está acostado en su cama, su mente está pensando tanto que para poder irse a dormir, ¿ok? Se tienen que tomar los productos, ¿ok? Del GMFX, del Relax GMFX para poder descansar y poder dormir. Y cuando se levante en las mañanas, ¿ok? Está tan emocionado que ahora se tiene que tomar el producto del GMFX, el Uplift, para que esté despierto y pueda seguir promoviendo el negocio, porque esto es algo tan emocionante. So, my friends, I expect to see all of you. How do you say, like in a sentence, ¿cómo se dice, I'm proud of you? Is it, estoy orgulloso or something like that? That's correct. Yeah. ¿Sí? Yes, you got it. Estoy orgulloso de ustedes. De ustedes. Okay. Mm-hmm. So that means I'm proud of all of you. Orgulloso de ustedes. Boom. How do Doug says? Drop the mic. Drop the mic. Tirando el micrófono. Yeah, so no, I'm proud of all of you. Estoy orgulloso de ustedes. I'm proud of all of you. Thank you for being such tenacious, hard workers. Take this contest seriously. Like, go out and take out all the stops. Don't get any sleep. Lay it all on the table. Go hard every day, as hard as you can. And I'm telling you, I know it's not healthy to say this, and everybody does need sleep, but you know what? You can endure a lot if for a short period of time. Think of the Navy SEALs. Think of the people that train like in cold water,
don't get any sleep. They get tortured. And this is not that kind of torture. You can put yourself through a lot. And I tell people all the time, you know what? You can sleep when you die. When you've got a dream that's so real and so exciting that you won't stop at anything, you can sleep later. So you'd be amazed at what you can do. Stop living comfortably and get out and hustle. That's my theory. Dice que es muy importante que nosotros entendamos que lo que está pasando dentro de nuestra comunidad es algo fuera de lo normal y que él sabe de antemano que dormir es algo muy bueno, ¿no? Y que tenemos que descansar y que nuestro cuerpo descanse y duerma. Sin embargo, con lo que está pasando dentro de nuestra comunidad, si pudiésemos dormir menos, si pudiésemos ir allá afuera y llevar el mensaje y correr con la magnitud que todo el mundo puede correr, ¿okay? Y dormir lo menos posible, vamos a poder alcanzar mucho más y vamos a poder alcanzar mucho más de nuestros objetivos. O sea que él recomienda que hagamos lo que más se pueda para poder tener los resultados que deseamos. And there's something else that's really exciting happening, and I'll throw this in as well. So here is a book called The 4-Year Career. The author is Richard Brooke. And this guy's been around a long time, and this is a very, very popular book, The 4-Year Career. So he uncovers everything in this book that you should know about network marketing. It's a very powerful book. And we were so honored. Juliet and I got a phone call from Richard Brooke's staff about 2 weeks ago. And they interviewed us, and they decided that they wanted us to be in the next edition of this book. So it goes to print on February 11th, and Juliet and I are going to be featured in the next edition of The 4-Year Career. So you know what that means? It means you can use it as a tool in Spanish. You can use it as a tool, and you can take that book, you can put it in a new person's hands and help them understand the value of some of the timeless lessons about network marketing. And then you can say, and the people that we get to work with are featured in this book. Learn about our upline and some of our mentors, and what a powerful tool that could be. So I just thought I'd mention that if it turns out to be handy for anybody. Dice que una de las cosas tan impresionantes que está pasando dentro de su vida es acerca de un libro llamado The 4-Year Career o la carrera de 4 años, se traduce a la carrera de 4 años, y que es un libro muy popular dentro de la industria, pero que fueron contactados por los publicadores de este libro, a su esposa Juliet y a él, donde ellos van a salir en el próximo libro como testimonio dentro de este maravilloso libro que se llama Los 4 años de carrera. O sea que es una herramienta muy gigante, porque ahora nosotros podemos decir, hey, nuestros mentores, las personas con las cuales estamos trabajando, están saliendo en un libro que literalmente hablando toda la industria lo ocupa. O sea que quiso decirnos a nosotros por el hecho de que es una herramienta gigantesca para cada uno de nosotros. Es algo maravilloso. Thank you for sharing that, Mr. Scott, and congratulations. Thank you very much. We're very honored, and we're certainly very excited, and we wanted to share that with all of you tonight. Dice que están muy contentos, muy emocionados y que están siendo muy honorables a poder recibir esto, y que nos quería compartir con cada uno de nosotros esa información el día de hoy. You know, when we look around at all the different companies that are out there and we realize how big the network marketing world is, what we also realize is that it's not a guarantee, nor is it an expectation that just because you end up in a network marketing company that you end up with the right people and the right support and the right training and the right systems. There's more people than not that end up in difficult scenarios where none of those things exist, and they're set up from failure from the very beginning. What I love about what we have here is we have 0 excuses, because we have everything you could ever wish for, want for, or dream about. It is available to us right here, and it's made available through this team. We are so blessed, and we are so fortunate to have 0 excuses for how we end up inside this company. I can tell you right now
that you have the highest possibility of a guarantee for success as anybody in the world, in any company. You have the very best scenario right here in this exact moment. Dice que viendo la trayectoria que ellos llevan dentro de la industria de redes de mercadeo, su esposa Juliet y él, Mr. Scott, se dan cuenta que hay muchas compañías, hay cientos de diferentes compañías, y una de las cosas más impresionantes es de que puedes entrar a una compañía que probablemente, entre comillas, es la compañía correcta, pero no caes con las personas correctas. Por lo tanto, cuando tú estás en una compañía que es la correcta, pero no estás con las personas correctas, entonces no vas a tener el mismo éxito que tú quieres tener. O sea que dentro de nosotros, dentro de Longevity, nosotros no solamente estamos en la compañía correcta, sino estamos con las personas correctas, estamos con los líderes correctos y que no tenemos ninguna excusa, ninguno de nosotros tiene ninguna excusa para no salir adelante y no sobresalir y no tener los resultados que queremos tener. There are two reasons why people fail in network marketing. And I'm going to tell you what they are right now so you can avoid them at all costs, and you'll know what they are so that when they sneak up on you, they won't be able to attack you. You'll be able to defend yourself against these two very vicious enemies that will prevent you from success. Hay dos razones mayores por la cual la gente no tiene éxito dentro de la industria de redes de mercadeo. Y él nos va a compartir cuáles son estas dos mayores razones por la cual la gente no tiene éxito. Y que cuando alguien llegue con nosotros, nosotros nos podamos defender acerca de esta gente por el hecho de estas dos razones que nos va a compartir. I don't want to offend anybody, but I do want to use an example from the greatest mentor of all times, and that is out of the Bible. And I'm quoting Jesus. And, you know, it says biblically that pride always goes before the fall. So when you're about to fall, when you're about to go down, when you're about to fail, you can recognize when you're about ready to have a really bad moment, because in that moment, you have an incredible amount of pride. So the enemy number one is pride. Dice que no quiere ofender absolutamente a nadie, ni quiere que se incomode un poco la gente con esto que él nos acaba de compartir, pero que quiere poner una frase, o que quiere poner una frase de el mentor de mentores, que es Jesucristo, y que dice que en una de las parábolas Jesucristo dice que uno sabe cuando uno se va a caer simplemente por el hecho de ser del orgullo. O sea que la razón por la cual la gente se cae es por el orgullo que tiene y por no dejarse guiar hasta cierto punto. Y que esto viene del mentor de mentores, que es Jesucristo, ¿no? And the second enemy that we should all be aware of is ego. And that's when you think that you're better than everybody else and you're smarter than everybody else. And so when you find yourself in that place of dealing with pride and ego, bad things are about ready to happen. And so I'm going to tell you how to combat that in closing out this call so that we don't fall victim to these two issues. Y el segundo enemigo más grande dentro de los seres humanos o de la gente que no triunfa en la industria es el egoísmo, el egocéntrico, tener ego, por el hecho de que, número uno, es pride, que es, se me fue la palabra en español, pero el egocéntrico, perdón, Rosy, no te escucho, pero tener ego y tener orgullo, ¿ok? No te permite triunfar dentro de la industria porque piensas que lo sabes todo y piensas que nada es suficientemente bueno para ti y sientes que tú lo sabes más que nadie. Y que esas son las dos razones mayores y enemigos más grandes por lo cual no tenemos éxito. So here's what you can do to replace pride and ego. Have humility. Humility is the opposite of pride, and submission is the opposite of ego.
So humility and submission. And those are two very, very powerful things, which makes you unstoppable. If everyone exercised, everybody, not just some people, but if all of us had humility and we were willing to submit to phenomenal leaders that can take us where we want to go, then all of a sudden we become an unstoppable force that can do anything, anytime, any way we want to. It'll always get done. So just keep that in mind. Powerful lesson. Dice que una de las cosas con las cuales nosotros podemos reemplazar estas dos palabras, que es el orgullo y el ego. Número uno, orgullo es con humildad, ser humilde, porque el orgullo no te lleva a ningún lado. O sea que tenemos que ser humildes. Y número dos, el ego es ser submiso, submitir acerca de que las cosas que nosotros estamos pasando, ¿ok? Van a ser simplemente por el hecho para mejorar. O sea que tienes que sumitir, tienes que hasta cierto punto como se traduce al 100% como ser enseñable, ¿no? Sumitir, ser noble, ¿ok? Que eso es lo más importante. O sea que cómo tú evitas estas dos cosas, el orgullo, dejar el orgullo, ser humilde, y dejar el ego, submitir, ¿no? Ser enseñable. Y que es una lección muy poderosa por el hecho de que si nosotros llevamos esto a cabo, nuestros resultados cambiarían bastante. So we have an incredible event that's coming up in just about 2.5 weeks. This is a big event, and it's a big event because it's going to highlight all of you and this team. And on February 23rd, at a location somewhere in Los Angeles, there's going to be a really important business building training event. And a lot's going to be shared, a lot will be taught, a lot will be caught by every one of you in attendance. And this is an opportunity for you to bring your entire teams, everybody possible, and build on the energy of the things that have been happening. Build it up, promote it, make it the biggest event that's ever happened on the planet, because magic will happen at this event. And on that event, there will be an announcement, but not until that event. There will be an announcement for a future date after February 23rd that will be shared on that date. There will be an announcement of a time and a date and a location of when I will come back with Juliet to Los Angeles. So I'm going to bring Juliet with me on the next trip. We're coming into Los Angeles, and we are going to teach and train from probably 10 a.m. until 4 or 5 o'clock in the afternoon with lunch served, and it's going to be a really big deal. So we won't tell you that date until February 23rd, but you know how this works. You know, we are an event-driven culture as a team. We go from one event to the next event to the next event, and they keep getting bigger and bigger and bigger. And pretty soon we have an unstoppable army and massive people where nothing will get in the way. And that's the culture that we're developing, is an unstoppable events-driven team. So the next one happening is in 2.5 weeks. And I'm so excited for this event because I know that Ricardo and some of the team of leaders are going to do an amazing job of putting this together and rolling out a huge day for everybody in attendance. And you watch with this context, the power of 90 and all of the training and the new things being rolled out that he'll release on that date. It's going to be insane. And I'm so excited for February 23rd, Ricardo. Thank you, Mr. Scott. Nos comparte que se aproxima uno de los eventos más grandes que nosotros podemos asistir dentro de nuestra comunidad, que es en febrero 23. ¿Okay? En febrero 23 vamos a tener un evento donde va a ser un evento que va a ser entrenamiento básico para cada uno de nosotros y para toda la gente nueva que estamos introduciendo, ¿ok?, a nuestro negocio por, lógicamente, lo que es la promoción, que es The Power of 90, ¿no? El poder de 90. O sea que en este entrenamiento que vamos a tener el 23, no solamente vamos a dar herramientas que nos van a ayudar a retener a nuestra gente y a podernos duplicar, ¿ok?, sino vamos a tener
la oportunidad de que ese día vamos a lanzar otro evento que vamos a decir la fecha de ese evento, ese día 23, pero para el siguiente evento va a estar nada más nada menos que Scott Fardulis y su esposa Juliet, ¿ok? O sea que vamos a lanzarlo el 23. ¿Qué día, ok? ¿Qué día viene Mr. Scott Fardulis y su esposa Juliet? Va a ser un evento espectacular. Y una de las cosas que nos recuerda Mr. Scott es que nosotros somos una compañía que crecemos nuestro negocio de evento en evento. Por lo tanto, si nosotros asistimos el 23 y luego llevamos gente para el siguiente evento que va a ser aproximadamente un mes y medio después, ¿ok? Nos va a hacer crecer a nosotros, a nuestras organizaciones y lógicamente nos va a ayudar a retener a nuestra gente, que es lo que queremos. Wow, that's a lot of stuff going on. So we've got a big spring quarter coming up that is right in front of us right now. We're going to make this go all the way through the Power of 90 contest. So it's February, March, and all of April. So the next event will happen in the third month, the final month of the Power of 90 contest. So we'll be out there at the beginning of April during that third and final month. We'll have a lot of recognition to do and a lot of celebrating to do by that time. Una de las cosas más importantes es de que cuando ellos vengan, va a ser terminando el segundo semestre, se puede decir así, o la segunda hora del año 2019, ¿okay? Que va a ser como a principios de abril cuando ellos lleguen, y que para ese entonces, por la promoción que John Jevery sacó, que es el poder de los 90, ¿okay? The Power of 90, vamos a tener muchísima gente a quien reconocer, a muchísimos líderes nuevos que van a estar siendo reconocidos y que tomemos ventaja de los eventos que nos van a catapultar hacia ese evento cuando él va a estar con nosotros. But we're not going to tell you what that date is until February 23rd. Pero no te vamos a decir qué día va a ser hasta febrero 23, qué día va a ser el evento cuando él llega, pero es como para abril más o menos. So Ricardo, I mean, I don't know what else we could possibly talk about on this late night call. We have just unpacked a lot of really exciting things, and so I don't know if anybody's going to be able to sleep tonight. Dice que no sabe más qué decirnos acerca de lo que está pasando, ¿no? Y que va a tener un poquito de dificultades al dormir el día de hoy, pero Mr. Scott, you should drink the HemFX product so that way you don't have that difficulty to fall asleep tonight. I have no choice. I've become habitually addicted to relax, or I would just stay up all night watching my ceiling fan. Dice que no va a tener opción más que tomar lo que es el producto del HemFX, el Relax, porque si no toda la noche va a estar viendo hacia el techo por el hecho de tanta emoción y adrenalina que están corriendo por sus venas. Yes. So on that note, Mr. Ricardo, is there anything else that you would think that we should discuss this evening, or something else that you would like for us to go over? I think we should tell him about you being on the Millionaire Mentorship calls twice a month with us. I think you should tell him a little bit about that and tell him, just surprise them with the things that we spoke on in Houston. Okay, a little surprise for everybody. At least I think it's a surprise. So these calls, you can see this is a Monday night call. We talked about having like a millionaire mindset type of a call every other Monday. So I have committed to Mr. Ricardo. He asked if I would be willing to come on a call twice a month on Monday evenings at this time. And I thought about it, and I realized, you know what? I do a lot of calls. So my evening times are precious to me whenever I get a little opening. And I just thought, you know what? This team is so special to us that I'm going to take that hour every other week on lunes, Monday nights, to come and spend time with you and teach and train and really get into that millionaire mindset mode and mentality. So that's what we're doing. This is the first, I guess, of the launch of this series. So I'll be back in 2 weeks on a Monday night
to spend a little bit of time with all of you, and I'm really excited about it. And I've got to tip my hat to Ricardo for the idea and for asking if it was possible to put something like this together. And I didn't have to think long about it. It's too valuable and it's too important. And this time is really, really necessary if we want to go to this next level. So I'm honored and I'm in, and let's count on it. And that's what we're doing starting tonight and every other week moving forward. So, una de las cosas que Mr. Scott y un servidor hablamos este fin de semana en Houston es acerca de que él pudiese estar con nosotros más de cerca, ¿no? En conferencias como esta. Y se decidió que 2 veces por mes, como mínimo, va a estar con nosotros, ya sea, el domingo en la noche en hora millonaria o ya sea lunes en la noche a las 8 de la noche. O sea que conforme por lo de su horario, la posibilidad de que esté lunes a las 8 de la noche es más elevada que domingo. Pero una de las cosas es de que él va a estar con nosotros compartiéndonos y mentoreándonos en este tipo de conferencias, que es algo emocionantísimo, es algo padrísimo, por el hecho de que nos va a dar información fresca, nos va a dar información que nos va a ayudar a poder crecer nuestro negocio. Y pues lógicamente él me da el crédito a mí de que un servidor fue el de la idea, pero en realidad es una idea en equipo, ¿no? Es una idea de todos ustedes que lo queremos más cerca, ¿no? Y quisiéramos que estuviera todos los días a las 8:15, pero pues es imposible, ¿no? Pero él hace muchas llamadas durante el día y va a sacar el espacio los lunes a las 8 de la noche para estar con nosotros. Un calendario mensual va a estar saliendo y va a estar posteado en Universidad John Jeffrey para que lo veamos qué días estamos y el calendario del despertador y todo eso. So how does that sound to all of you? Are you excited about this? Is this something you would support? Is this good news for everybody? ¿Cómo suena eso para ustedes? ¿Eso es algo que nos puede ayudar, nos puede hacer crecer? ¿Son buenas noticias para todos? Que hagan un movimiento, un ruido, algo así. Suéltense la greña, hagan algo. I think a lot of people know English, Ricardo, because before you translated, they were already thumbing up. So I think we'll have to stop the translation for sure, because I mean it's just a matter of taking 20 more minutes instead of going directly to the subject, right? But I think that they understand, yeah. That's great. Well, that's good news. Well, again, I'm excited and I'm so grateful to be in the foxhole with all of you. You know, teams that laugh together, live together, play together, dream together, and work hard together. Those are the teams that go places, and we're literally unstoppable. Dice que los equipos que juegan juntos, que se divierten juntos y que crecen juntos son esos equipos que llegan a lugares grandiosos y llegan a lugares impresionantes, y que nosotros somos ese equipo, que vamos a jugar juntos, vamos a reír juntos y vamos a crecer juntos y lógicamente trabajar juntos para poder llegar a un lugar impresionante, porque si nos unimos somos imparables. Very good. Well, I guess that's all for tonight. Thank you so much, Mr. Ricardo, for having me join the team tonight. It felt good to share with everybody and to celebrate a little bit all the exciting things coming up. So I'll turn the call back over to you to close it out. Thank you very much, Mr. Scott. Bueno, muchachos, pues la llamada ha terminado. Nos quiere dar las gracias a cada uno de ustedes por los partícipes. Gracias por estar aquí. Gracias por tomarse el tiempo. Les mando un fuerte abrazo a la distancia. No se olviden, en una nota pequeña, no se olviden de conectarse a la conferencia a las 8:15 a.m. y lógicamente de asistir a sus eventos. Yo sé que tienen Esther, Mr. Fernando, Mr. Ulises, tienen eventos semanales. El día de mañana han de tener un evento. Si no lo tienen en vivo, lo tienen en Zoom, en vivo. O sea, físicamente quise decir en vivo. Asegúrense de conectarse, chavos, porque es algo gigantesco. O sea que muchas gracias por su tiempo. Les mandamos un fuerte abrazo y nos vemos pronto en alguno de los eventos. Gracias por tomarse el tiempo. Y díganle gracias a Mr. Scott. Quiten sus micrófonos, díganle gracias o algo, ¿no? Porque hay que dejarlo sordo y que es noche. Gracias. Thank you, Mr. Scott. Thank you, Mr. Scott. Thank you, Mr. Thank Scott. you. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Thank you. Thank you. Good night, everybody. Thank you.
Just